Buenas, buenas. Estamos de regreso en su gustada sección. ¿Cuándo se utiliza Ken como auxiliar y cuándo como verbo? Ya nomás estoy esperando que se conecte Carliux y ya nos arrancamos. ¿Tú ya supiste cuándo, Tania Rin? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo se utiliza Ken como verbo y Ken como auxiliar? Ah, no. ¿De dónde sacaron eso? Dave, ¿tú sabes cuándo se utiliza Ken como verbo y Ken como auxiliar? Según yo, no solamente el auxiliar es cuando lo utilizamos para hacer preguntas, ¿no? Y como verbo, pues siempre va a ir acompañado con otro verbo, ¿no? Mm, Ya le diste al clavo, ya le diste a la mejor explicación, pero vamos a recordar, ¿va? Díganme otra oración que no sea cualquiera de las dos. Díganme una oración utilizando can. Yo te les explico. We Ah, can celebrate your birthday ok. this ¿Hay weekend. quién? We can celebrate your birthday this weekend. Oh, una disculpita. Ya se te ha gusto. Ok, ¿qué dice ahí? Mm, Podemos celebrar tu cumpleaños este fin de semana. Ok. Eh, muy bien, me gusta que ya no dices nosotros. El verbo can tiene una similitud con el verbo poder en español. Indica una posibilidad o habilidad, es decir, poder como una capacidad para realizar acciones. El verbo can't, como el verbo will, como el ahora go, como el verbo shall, es un verbo modal auxiliar. ¿Ok? Un verbo modal auxiliar indica un poder, una habilidad, algo que se tiene que cumplir. Es una forma específica de utilizar ese verbo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos así, miren? ¿Por qué no lo dejamos así?
¿Qué estoy haciendo, madre de Dios? Mm, Porque power es un sustantivo, ¿no? Pues poder, ¿no? Pero como sustantivo. Ok. ¿Y Ken? Funge como verbo. Ok. Ken por sí solo, bueno, ya se conectó Carliux para explicárselos. Unos segunditos, ¿eh? Carliux, ¿ya nos escuchas? Ya, Ok. Ken por sí solo significa como verbo, posibilidad, no, poder. poder, pero de poder hacer algo, o sea, de posibilidad. Ok. ¿Cuándo Ken se convierte en un auxiliar? Cuando va antes de un verbo, Pégate, no, pégate. A ver, tú vas a hacer la misma pregunta que le hacía a Tania. ¿De dónde sacaron que Ken es un verbo y un auxiliar? Mira, quédate viendo aquí en azul. porque, Porque, porque puedo escribir para poner, para anteceder un verbo, o sea, de que sí puedo hacer este verbo, o simplemente de que, sí puedo, o sea, sí puedo hacerlo, o sí tengo la habilidad para hacerlo, de sí puedo, o tú puedes. ahí está, quédate con eso. Ok, Ken por sí solo es el verbo poder, que lo diferencia de power. Por ejemplo, en esta oración. Can es uno de los verbos modales auxiliares en inglés. Un verbo modal es un verbo que se utiliza específicamente para dar a conocer incertidumbre, queja, cortesía, atención, etc, 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 ¿no? Cuando yo utilizo can, el auxilio que pido o para lo que lo voy a utilizar es para referirme a una posibilidad o una habilidad para o una capacidad para. Realizar acciones. Ok. Can solamente es un verbo que se utiliza de modo auxiliar para referirme a todas aquellas acciones que yo, ustedes, él, ella, nosotros, ellos pueden Hacer. O sea, o sí no puedes hacer pueden algo. hacer. Todo lo que podemos hacer o todo lo que no podemos hacer. Para eso voy a utilizar can. Por eso es un verbo modal auxiliar, porque me va a decir qué puedo y qué no puedo. Ujú. ¿Ok? Por eso funciona como auxiliar. No es que sea un auxiliar. Vamos a hacer una oración. Ya quedó claro por qué we can celebrate your birthday this weekend. Es diferente a we power celebrate your birthday this weekend. y ese conejo. Estoy probando. Hasta su boquita mueve. Oye, ¿por qué reprobé que? No sé. No estaba prestando atención, estaba jugando, voy a decir. Ok, vamos a hacer. ¿Esa oración está en afirmativa, negativa o interrogativa? Positiva. Ok. ¿Cómo la paso a negativa? Le agrego el not al auxiliar. Ok, vámonos ya por el nivel B2. Can't. We can't, que es la contracción de cannot, que es la Not. contracción de cannot. Can't. We can't. ¿Qué dice ahí, Tanya Rin? Nosotros no podemos celebrar tu cumpleaños este fin de semana. Ok. O no podremos, ¿no? No podremos celebrar tu cumpleaños este fin de semana. Ojo aquí porque creo que es aquí donde vino la confusión. Para que yo lo pase a la forma interrogativa,
¿Qué tengo que hacer? Se invierte. Primero va el auxiliar y luego ya va la persona. Ok, en términos más fáciles y más sencillos, el verbo y después el. No, primero el auxiliar, luego la persona, el nombre, ¿Y cuál es el luego auxiliar? el quién, ¿Y qué es quién? el auxiliar. Un No es verbo. el verbo, no es el verbo. El verbo, ¿ok? Primero va el verbo y luego el pronombre. Acá en la forma negativa va primero el pronombre, luego el verbo y luego la negación. Y en la forma positiva va el pronombre y el verbo. Acuérdense que es auxiliar porque nos va a auxiliar, porque nos va a hacer específicamente sabedores que estamos utilizando el verbo para capacidades, posibilidades o habilidades Habilidades. de cualquiera de estos pronombres que podemos o no podemos hacer. ¿Podemos celebrar? Yes, we can. ¿Podemos celebrar? ¿No podemos celebrar? No, we can't. ¿Ok? Por eso es un auxiliar. No es tanto que funcione como un auxiliar. Les voy a decir por qué. ¿Cuál sería la diferencia entre can, ahora sí díganme, y could? En could es una suposición. Yo podría, tú podrías. ¿Ok? El can no, el can es sí puedes. Y es un hecho. A ver, díganme una oración con could. I could sing in a concert. Esta está brava, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué dice ahí Tania de Carliux? Podría cantar en un concierto. Solo se los voy a poner en rojo y si ya lo detectaron me dicen cuál es la diferencia o por qué creen que se los puse en rojo. ¿Cuál? Posibilidad. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque, por ejemplo, ¿quién lo utilizamos en qué tiempo? Presente. Ok, en presente. ¿Y could? En un futuro pues, cercano, mediano plazo. Could lo podemos utilizar como Como una planes, ¿no? posibilidad. Porque podría estar en pasado o en futuro. A futuro. ¿No? No sé. Sí, a Yo por eso futuro. pregunto, ok, podría, es una posibilidad, algo que todavía no ocurre. Pero ahí no tenemos un auxiliar, ¿Por qué no? El porque ahí va, eso es lo que quería escribir. El auxiliar determina un tiempo verbal o un modo verbal. Por ejemplo, díganme auxiliares, los más fáciles, los primeritos que se les vengan a la cabeza. have, ¿Cuál? have, had. El will, Unos más fáciles. did, ándale. El pasado y el futuro. Ok. Futuro y pasado. ¿Quién es un auxiliar o un verbo? Un verbo.
Verbo, modal, auxiliar. ¿Ok? Porque Ambos. aquí, sí, porque por ejemplo en I call to sing in a concert, tenemos que agregar el will o el shall. No. Ah, bueno, sí lo tendríamos que agregar para indicar si es pasado o futuro. Ok, pero la característica del could es que podría, A futuro. O sea, no es pasado, no puede ser pasado no porque es pasado ni podría. futuro, es una corte, Posibilidad. ajá, una cortesía, ¿no? Decir una posibilidad. ¿Podría cantar en un concierto? Puede ser, lo podrías utilizar como en español el de ¿me permitiría cantar en el concierto? I call to sing in a concert. Mm, ujú. Yes, pase usted, ¿no? Podría ser. Por eso funciona como verbo modal auxiliar. Porque si fuera solo un verbo, pues lo podríamos conjugar con un auxiliar. Por ejemplo, I will, you will, o you will, o it'll, o will. ¿Ok? Ya no se puede conjugar, ¿no? Por eso funciona de esa forma. Ah, eso, a ver, eso ya lo habíamos visto. Vamos a conjugarlo. Qué bueno que lo dijiste. ¿Cómo conjugamos un verbo? ¿Con los qué? Con el futuro. Y es solo el auxiliar. Ok, ¿cómo se dice yo puedo? I can, Ok, tú puedes, you can, él puede, he can, ella puede, she can, eso puede, can. nosotros podemos. We can, Ok, we ustedes can, pueden y ellos you pueden. can, they can. Ok, es una palabra que nos anuncia poder, capacidad, posibilidad o habilidad para realizar acciones. No es un verbo normal. ¿Están de acuerdo? Es un verbo que no importa si está en afirmativo o en negativo, nos sigue indicando exactamente lo mismo, una posibilidad, una habilidad o la capacidad para realizar acciones. ¿Ok? Vamos con ejemplos. Uno de cada uno, vamos a ponerlo fácil. Sale, Tania Rin, negativa e interrogativa. I can run for 3 hours. Can I run for 3 hours? Ok, bien. Dave, ¿puedes hablar? Ay, parece comercial de Nike ahí. Bueno, Carliux, Ajá. Positiva es el you can do it. Negativa, you can't do it. E interrogativa, can you do it? ok. Y me dicen, Es verdad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ok, Tania Rin, ¿está bien? ¿No está bien? Afirmativa, interrogativa. Sí, está bien. Afirmativa es he can build a house. ¿Y can he build a house? Ok. ¿Qué han notado? Que en terceras personas se mantiene, no cambia versus otros verbos, Ah, ok, ok. ¿Qué han notado en el verbo? que no cambia. Ahora sí ya entendieron por qué No funciona es auxiliar. como un auxiliar
antes del verbo, sí está bien. Aquí funciona como un auxiliar antes del verbo, como me habían dicho. ¿Por qué? ¿Es necesario conjugar el verbo? No, así tal cual en presente se pone. Ok, ¿por qué? Porque el can nos da la posibilidad de entender qué persona puede hacer qué cosa. ¿Sí? I can run. Yo puedo correr. Y si yo pusiera you can run, No puede puedes correr. correr, ¿ok? Puede, puedes. Puede, podemos. Por ejemplo, bueno, vámonos con los de abajo, ¿no? Eh, ¿A quién le toca esa? David, Va. ¿qué hay que hacer? Dos formas. ¿Cuál y cuál? Es negativo y en positivo sería she can cook a lasaña y en interrogativa can she cook a lasaña? Ok. Me voy a saltar it, porque quiero llegar al we. Ay. Mm, En español, ¿qué dice ahí? Podemos tocar guitarra. Ok. ¿Cómo pasamos de que el can signifique puedo, puede, a podemos, sin agregarle otra cosa? Solo por el pronombre que tenga, Ok, el pronombre nos qué? nos dice cuántos o quiénes. Ajá, nos dice cuántos, quiénes y nos auxilia a la conjugación del. Pero, Ok, por eso es un auxiliar. Pero al mismo tiempo que nos auxilia a conjugar, significa poder. Por eso es un verbo modal auxiliar. ¿Ok? Ok, ya denme dos oraciones, mátense ustedes solas. Tania Rin, te toca la de you. Dame la oración completa y sus tres formas. Y Carliux ve pensando en la de they. ok. You can, ¿qué será? You can read this book. Ok, las otras dos. You cannot read this book. Y can you read this book? Bien, ¿qué quiere decir? Eh, usted, ustedes pueden leer este libro. Llegando a la fiesta. Te veo besando con otra. Bien. Carliux, la de abajo. A ver, dime un poquito. Mm, mm, mm. They can. Ellos pueden observar a través del telescopio. Ok, dímela. En inglés, nosotros somos el negativo, ustedes, porque es el de I. Español, they can go to carnaval. ¿Ya empezaron, ma? Yo, Por acá también. Ok, negativa e interrogativa. negativa, they can't go to carnaval. E interrogativa, can they go to carnaval? Ok, ok. Bien, dudas con Ken. No, Seguras.
Se vale preguntar hasta el examen, ¿no? Luego no entiendo las instrucciones. Ok, ejemplos. Ay, 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 ay. Vamos a ver si. Espérenme, porque se me trabó la otra copa. A puro oído. Ok, instrucciones. Choose can or can as appropriate. Esta no sé por qué la tuvieron mal. Pigs, space, fly. And, ¿Por qué? porque Pete es una persona, ¿no? A menos No que me sea un digas pájaro. eso. Espera, espera, se las escribo. Por ejemplo, ejercicio 1. Pete. Ah, de puerquitos, cerditos, marranitos, cochinitos. No, pues no pueden. Kent. Kent. Fácil, ¿no? Esta estaba fácil. Pero por ahí algunos me pusieron Ken. Y yo dije, pues sí pueden. También sudar, ¿no? Entonces, ok. Dale, vamos a pasar a otra cosa, mariposa. O como se dice en inglés, ¿no? Other thing, butterfly. Voy. Listo. ¡Oh! Hablando de, Mujeres, traiciones. pero ya ni me digas. Ok, el pasado simple tiene unas características. Ahorita las revisamos. ¿Cuál sería la diferencia entre el pasado simple y un verbo modal auxiliar? Transforma los verbos en pasado o lleva el auxiliar en pasado con el verbo en presente. Ok, ya me dijiste una palabra. ¿Es un tiempo? ¿Pasado? ¿Pasado? No sé. Ya está regalado. Tiempo, ve. Es que no entiendo la pregunta otra vez. ¿Qué es el pasado simple? ¿Qué es el pasado simple? Es el tiempo que ya lleva mucho tiempo que pasó. Que Ya, ya, ya que no es hoy ni mañana. Un no tiempo, es ayer. un tiempo verbal. Ah, Pasado simple yo es no un tiempo entiendo. verbal. ¿Cuáles son las características de un tiempo verbal y la diferencia con un verbo modal auxiliar? Que cambia. Sí o sí. Sí, Todos los verbos de un tiempo verbal. Ay, no sé qué escribí ahí. Todos los verbos que vamos a utilizar, o todos los verbos, no, todos los verbos que existan, durante o la duración del periodo de acción se escriben de una forma determinada. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del pasado simple? que lleva el auxiliar. Ok, lleva un auxiliar. ¿Cuál? Era do, o sea, did, perdón, did. Auxiliar.
did. ¿Qué otra característica tiene? Si no lleva el auxiliar, se tiene que indicar con el verbo transformado en su pasado. Por ejemplo, Sing, sang. la terminación de los verbos. Los verbos terminan en, Ed. Si son regulares. ok, verbos regulares e irregulares. Bien, 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 bien. Los verbos regulares pueden terminar en E. Si terminan en E, ¿cómo los conjugo al pasado? Agregándole la D de Agregando dedo. una D. Si terminan en Y, Lo cambio por ed. nada más. Entonces se agrega la ed. Ok, ED. ¿Cuál voy a utilizar si terminan en consonante? En consonante, Ujú, ed, ok. Por ejemplo, run, y se duplica la última con eso es. Bien. En consonante terminan en ED, pero primero duplico la la última letra. consonante y agrego ED. Ok, esto de manera escrita. Y de manera que Escrita, ¿no? eh, De manera oral tienen algunas características. Por ejemplo, de los irregulares, de los regulares. ¿Por qué pongo T y D ahí? porque si ya terminó en D, pero podría duplicarse. ¿Qué tiene que ver la T y la D? El sonido que le debemos de dar a las palabras. Ok, al verbo. El sonido que le tengo que dar al verbo va a variar en función de su Terminación. bien. Esa es la característica, ¿sale? Esas son las características principales del tiempo verbal. ¿Esto lo puedo aplicar en el futuro? No, ¿Por qué? No. porque es otra cosa, no es pasado. Porque, por ejemplo, en el Ni futuro, siquiera en otro pasado. en el futuro todos los verbos, se escriben igual Sí, o cambian. se escriben igual, solo cambia su auxiliar. Ok. ¿Dudas con este? No, ¿Hacemos ejercicios? sí, fácil. Ok. Vamos a ver qué tanto. Voy a borrar, ¿eh? Vamos a hacerlos de escuela. Juan rompió su cama. Pasado simple, ¿qué hacemos? Auxiliar, solamente verbo conjugado al pasado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! Se lo van a sonar en su casa, pero ¿qué hacemos nosotros? No, Juan le pongo broke his head. así. ¿Cómo? Juan broke his bed. Juan break his Broke, bed. ¿no? ¿Por qué broke?
Pues porque ya la rompió. ¿Pero Broke por it. qué broke? No, broke. Break es romper, ¿no? Ah, break, broke, broke. Pero sería rompe, si lo dejamos con No, break, ajá. y broke, porque Ah, ya la rompió. entonces así, ¿no? No, ¿Por qué? porque es irregular. Eso. Sí. Ya no hagas examen tú. Ah, conste. Tómale la palabra, Tania. Grábalo. Ahí está grabado. Ok, bien, es eso quería escuchar. Ok, vamos por otra. Mm, Ay, ¿qué hice? Bueno, ahorita agregamos otra. Es la clase más divertida de toda la historia. De, De re- camino. de repente volteo y ya tengo una alumna buceando. Ahí está. Ujú. Están padres. No los había visto. Yo no los tengo. En esta computadora yo no los tengo. Se puede ajustar la luz. Ok, ¿cómo queda esa? David, Did, work all the morning. did, ¿no? Walk, ¿no? ¿No es caminar? Walk. A ver, yo lo voy a escribir y ustedes me Walking dicen did. si estoy bien, ¿eh? Oh, Ujú, también. Reprobado, sí. A ver, ¿por qué también? Explícame. porque primero no va el dip y el ¿Por qué verbo va en no? pasado. Pues porque Ustedes me no, el dip, dijeron hace ratito que el did es un auxiliar para el pasado. Entonces yo pero puedo se utilizar utiliza, did y el verbo normal, ¿no? no, ¿Por qué? porque did ahí ya está, o sea, ya podría decir hacer en pasado y no se combina con el verbo walk. Entonces, lo correcto es colocar David walked all morning. Anótenle ahí eso que les